Querida comunidad, hay una diferencia muy grande entre quien busca ser visto y quien simplemente decide ser luz. El primero necesita la mirada de los demás para sentir que existe. El segundo comprende que la luz no nació para recibir aplausos, sino para vencer a la oscuridad. Y esa diferencia cambia por completo la manera de vivir la fe. Por eso hoy queremos reflexionar sobre una frase que Carlos nos compartió y que dice: no ilumines para ver que te vean, ilumina porque sos un templo vivo y eso es lo que haces. Lleven los templos a los hogares, cada uno de ustedes es el templo. Vivimos en una época donde muchas personas hacen el bien esperando reconocimiento. Pareciera que cada acción necesita ser mostrada, fotografiada, comentada o aprobada por otros, pero la verdadera fe nunca dependió de los aplausos. La verdadera fe siempre fue silenciosa, constante y profundamente transformadora. Una lámpara no pregunta quién la está mirando, simplemente alumbra. El sol no sale cada mañana esperando agradecimientos, simplemente cumple con su misión. Así también debería vivir quien ha permitido que Dios habite en su alma. Cuando comprendemos que somos templos vivos, dejamos de preocuparnos por las apariencias y comenzamos a ocuparnos de la esencia. Dejamos de preguntarnos cómo nos ven y empezamos a preguntarnos cómo estamos iluminando la vida de quienes nos rodean. Porque un templo vivo no es solamente un edificio. Un templo es el lugar donde habita la esperanza. Un templo es el lugar donde alguien vuelve a creer. Un templo es el lugar donde una lágrima encuentra consuelo. Un templo es el lugar donde el cansancio recupera fuerzas. Y si eso es un templo, entonces cada uno de nosotros está llamado a convertirse en uno. Durante mucho tiempo la humanidad creyó que Dios solamente podía encontrarse entre paredes sagradas. Sin embargo, Dios siempre eligió primero los corazones antes que las construcciones. Las paredes pueden levantarse o derrumbarse, los edificios pueden abrir o cerrar sus puertas, pero cuando un alma decide amar, servir y creer, allí Dios vuelve a levantar un templo que nadie puede clausurar. Nosotros conocemos muy bien el valor de los templos materiales. Sabemos lo que representan, sabemos cuántas oraciones nacieron en ellos, cuántos abrazos consolaron el dolor, cuántas personas encontraron allí un nuevo comienzo. Los amamos profundamente y seguiremos trabajando con fe para que vuelvan a abrir sus puertas. Pero también este tiempo nos dejó una enseñanza enorme. Descubrimos que la fe nunca quedó encerrada entre cuatro paredes. La fe siguió caminando, la fe siguió reuniéndose, la fe siguió abrazando, la fe siguió orando. Porque los templos comenzaron a caminar en cada uno de ustedes. Y quizás esa sea una de las enseñanzas más profundas que Dios quiso regalarnos. Hoy el mundo necesita más templos caminando por las calles que edificios llenos de personas que olvidan vivir aquello que escuchan. Cada hogar puede convertirse en un templo. Cada mesa familiar puede convertirse en un altar de reconciliación. Cada conversación puede transformarse en una oración. Cada gesto de paciencia puede convertirse en una ceremonia. Cada abrazo sincero puede ser una bendición. No hace falta una estructura inmensa para que Dios se manifieste. Hace falta un alma dispuesta. Cuando una madre abraza con amor a su hijo, allí hay un templo. Cuando un padre enseña con el ejemplo, allí hay un templo. Cuando un vecino ayuda sin esperar nada a cambio, allí hay un templo.
Cuando alguien perdona pudiendo guardar rencor, allí hay un templo. Cuando una persona decide seguir creyendo aún en medio de las pruebas, allí hay un templo. Los templos verdaderos empiezan mucho antes de levantar una pared. Empiezan cuando el alma decide convertirse en refugio para otros. Muchas veces pensamos que evangelizar es hablar mucho. Sin embargo, las personas escuchan mucho más lo que hacemos que lo que decimos. Hay miradas que predican, hay silencios que enseñan, hay conductas que acercan a Dios mucho más que los discursos. Una persona que vive con humildad ilumina. Una persona que conserva la esperanza cuando todo parece perdido, ilumina. Una persona que responde con paz donde otros responden con violencia, ilumina. Y esa luz no necesita anunciarse, simplemente transforma. Quizás nunca sepamos cuántas personas cambiaron gracias a una palabra nuestra. Quizás nunca descubramos cuántos corazones recuperaron esperanza después de un abrazo. Quizás jamás conozcamos el alcance de una oración hecha en silencio. Pero Dios sí lo sabe, y eso alcanza, porque nosotros no trabajamos para ser reconocidos por el mundo. Trabajamos para ser útiles en la obra del bien. No somos luces de escenario, somos pequeñas luces de camino. Las luces del escenario buscan que todos miren hacia ellas. Las luces del camino ayudan para que otros puedan avanzar. Qué distinta es una vida cuando deja de buscar protagonismo y empieza a buscar servicio. Nuestra misión nunca fue ocupar el centro. Nuestra misión siempre fue señalar hacia la esperanza. Por eso no importa si alguien recuerda nuestro nombre. Lo que importa es que recuerde la paz que sintió cuando estuvo cerca de nosotros. No importa si reconocen nuestro esfuerzo, importa que gracias a ese esfuerzo alguien haya recuperado la ilusión. No importa si nadie aplaude nuestras obras, importa que Dios siga encontrando almas disponibles para sembrar el bien. Hoy, más que nunca, necesitamos comprender que la comunidad no termina cuando finalice una ceremonia. La comunidad continúa cuando cada uno vuelve a su casa. Allí comienza el verdadero desafío, porque es sencillo hablar de paciencia entre hermanos de fe. Lo difícil es practicarla con quien piensa distinto. Lo importante es conservar esa sonrisa cuando aparecen las dificultades. Es sencillo hablar de amor. Lo transformador es vivirlo. Por eso les decimos hoy con toda convicción, lleven los templos a sus hogares. Que al entrar a sus casas también entre la esperanza. Que al sentarse a la mesa también se siente el respeto. Que al hablar entre ustedes también hable la comprensión. Que los niños crezcan viendo que la fe no es solamente una ceremonia semanal, sino una forma cotidiana de vivir. Que quienes los visiten sientan algo distinto, aunque no sepan explicarlo. Que perciban paz, que perciban bondad, que perciban misericordia. Porque cuando un hogar vive así, se convierte en un verdadero santuario. Y entonces comprendemos que los templos nunca desaparecieron, simplemente comenzaron a multiplicarse. La hermana Teresa nos dice hoy, cada uno de ustedes lleva una parte de esta obra. Cada uno representa una oportunidad para que alguien vuelva a creer. Cada uno puede convertirse en la respuesta a una oración que otro hermano o hermana está haciendo sin que lo sepan. Nunca subestimen el poder de una palabra dicha con amor. Nunca subestimen el valor de escuchar. Nunca subestimen el milagro de acompañar.
Nunca subestimen la fuerza de mantenerse firmes cuando todo invita a abandonar. Porque cuando un templo permanece encendido, otros encuentran el camino. Y ustedes son ese templo, no porque lo diga Teresa, no porque lo diga una institución, sino porque Dios decidió habitar en toda alma que abre sus puertas al amor, a la verdad y a la esperanza. Entonces, no iluminen para que los vean, iluminen porque esa es su naturaleza. Iluminen porque la oscuridad nunca se vence discutiendo con ella, sino encendiendo una luz. Iluminen porque alguien, quizás muy cerca de ustedes, necesitan encontrar un motivo para no rendirse. Iluminen porque el mundo tiene demasiadas voces que condenan y muy pocas que abrazan. Iluminen porque cada acto de bondad hace retroceder un poco más a la indiferencia. Y cuando regresen hoy a sus hogares, no piensen que dejan el templo para volver a su vida cotidiana. Piensen exactamente lo contrario. Piensen que el templo acaba de salir a caminar, que el templo abrirá la puerta de su casa, que el templo abrazará a su familia, que el templo saludará a sus vecinos, que el templo trabajará con honestidad, que el templo consolará al que sufre, que el templo seguirá creyendo aun cuando las circunstancias parezcan difíciles. Pero mientras exista un alma dispuesta a amar, a servir y a confiar en Dios, siempre habrá un templo encendido en esta tierra. Y mientras haya templos vivos, caminando entre la gente, nunca faltará la esperanza, nunca faltará la fe y nunca dejará de existir la posibilidad de construir entre todos un mundo un poco más cercano al sueño de Dios. Que Dios nos proteja, que Jesús nos ilumine, que la hermana Teresa nos guíe y que María nos acompañe.